Buenas tardes. Esta es una explicación para el proyecto de liderazgo. En este caso mi tema va a ser educación mental y voy a comenzar explicando por qué es la mente. La mente es un fenómeno emergente que es producido por el cerebro. Eh, para entender qué es un fenómeno emergente, voy a primero a poner un ejemplo sobre un río. En el caso de un río, eh, podemos observar que tiene propiedades que, que no tienen, que no tienen sus partes. Es decir, em, por ejemplo, si nosotros nos metemos al río, podemos experimentar tal vez un empuje, grande o pequeño. Esta propiedad del empuje no la tiene el agua por sí misma, ¿no? Es una parte del río, pero si lo separamos, el agua no tiene empuje por sí misma. La pendiente y el sendero en el que se encuentra el agua del río tampoco tiene esta propiedad. Entonces, se puede decir que los fenómenos emergentes tienen propiedades que las propiedades de sus partes, que en las propiedades de sus partes no se encuentran. Em, Tal es el caso de la mente, ¿no? Porque en el cerebro tenemos redes neuronales que tienen procesos sinápticos, pero por sí mismas las neuronas no son la mente, ni tampoco los procesos sinápticos son la mente. Es hasta que se da todo este conjunto eh, de procesos sinápticos funcionando simultáneamente, es que emerge, ¿no? Surge la mente. Entonces podríamos decir que es una virtualización de todos los procesos sinápticos ejecutándose al mismo tiempo. Eh, bueno, quiero aclarar un asunto con la educación mental. Es un tema muy importante para la sociedad porque podemos decir que con base en la educación mental podríamos generar un cambio en una sociedad. Esto porque precisamente cuando se da la educación mental, tú puedes modificar la conducta de una sociedad. En este caso, está focalizada en un individuo. Pero si cada individuo tiene la cultura de educarse a sí mismo, eh, podríamos tener un cambio social pues enorme, ¿no? Voy a continuar con la explicación. Em, para esto primero voy a empezar con psicoformación. ¿Qué es la psicoformación? Em, los seres humanos, y en este caso nuestros antepasados, voy a comenzar por ahí. Nuestros antepasados, antes de que existiera el lenguaje, necesitaban una forma de transmitir conocimiento a, a sus primogénitos. Y para este caso, la evolución de las especies nos dio un sistema de neuronas espejo. En mi resumen, tengo ahí las fuentes sobre las neuronas espejo, donde se explica a mayor detalle cómo funciona, pero a grandes rasgos, y para esa explicación, las neuronas espejo nos sirven para adaptarnos a un entorno donde la supervivencia es muy importante. Entonces, eh, cuando nace un infante eh, y este se está desarrollando en un ambiente hostil, imaginemos que no tenemos lenguaje y él quiere sobrevivir. Y entonces observa a sus semejantes, cómo se comportan, cómo actúan o cómo reaccionan a sonidos, a olores, a imágenes. Entonces, con base en este aprendizaje, la persona adquiere información muy rápido y, y lo que se está formando ahí son conexiones neuronales nuevas. Esas conexiones neuronales le van a permitir a la persona asociar reacciones a eventos del mundo externo. Entonces, em, cuando el ser se desarrolló ya durante algún tiempo y los estímulos del mundo externo lo han afectado de forma que ya tiene una mentalidad, una forma de reaccionar a los estímulos externos, se puede decir que ya está adaptado. Y esta adaptación
se va a quedar fija o va a empezar a perder la plasticidad del cambio, porque ya los eventos externos son repetitivos, ya no hay cosas nuevas que pueda él como aprender, y si las hay, las aprende con base en las habilidades que ya tiene o la mentalidad que ya tiene. Entonces, esto lo mantiene limitado. ¿Por qué? Porque en el caso de la supervivencia era necesario, ¿no? Era necesario tener esas emociones o esta mentalidad para poder sobrevivir. Eh, un ejemplo, en el caso de cuando un depredador se acercaba al grupo y entonces todos reaccionaban de forma agresiva y gritando eh, para espantar a la amenaza, ¿no? Al depredador. Estas reacciones o esas emociones eh, pueden servirnos o pueden ser útiles para comunicarnos con otras especies, ¿no? En este caso, eh, cuando un toro se pone en una actitud de agresión, o sea, de que va a cornear, no necesitamos aprender su lenguaje del toro para poder saber que él va a embestirnos, ¿no? Y más si pues viene corriendo. Lo mismo un perro, nosotros podemos saber el estado emocional de los perros solamente con verlos. Em, y los perros pueden transmitir pues sus estados emocionales también al actuar, ¿no? Y esto es para su supervivencia. En el caso de nosotros, cuando la civilización humana avanzó, dejó la necesidad de sobrevivir, y lo que no dejó fue pues el vestigio de esta adaptación, ¿no? La adaptación de aprender su mentalidad o de aprender su forma de reaccionar al mundo externo. Entonces, eh, no se sometió a crítica. Más adelante vamos a ver por qué es importante esto de la crítica hacia uno mismo. Entonces, entrando ya un poco al tema de la educación, ¿qué es la educación? La educación n- no es la adquisición de cultura, no es ir a la escuela y pasar tus materias y adquieres cultura, o sea, conocimiento, ¿no? De cómo programar, cómo sacar un estado de resultados. No es educación aprender un idioma, no es educación eh, aprender matemáticas. Eso es cultura, ¿no? O sea, eso es, aprendes los métodos para los métodos académicos, ¿no? Es la academia. Eh, la educación proviene de en su etimología. Podemos tener aquí denme un segundo, voy a sacar la por aquí está. Dice, la palabra educación viene del latín educere, que significa conducir, guiar, orientar, aunque también es posible relacionarla con la palabra exducere, sacar hacia afuera, llegando a la definición etimológica, conducir hacia afuera. Entonces, em, la palabra pues a lo mejor pierde un poco su intención, ¿no? La cual era la de orientar más que la de adquirir cultura. Entonces, em, podemos decir con esto que la educación mental es nuestra capacidad de guiar a nuestra mente, ¿no? Entonces, em, quiero aclarar una parte donde, ¿por qué deberíamos guiar a nuestra mente, no? Yo explicaba en alguna clase que las emociones eran el estado mental producido por un pensamiento, ¿no? Entonces, significa que nuestros pensamientos o lo que está en curso de nuestra mente, o sea, el pensamiento que está en curso en ese momento, va a producir nuestras emociones. Entonces, nuestras emociones nos van a adaptar o inadaptar a la situación. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos en pandemia y tenemos que hacer la tarea. Pero en lugar de hacer la tarea, digo, ay, pues tengo tiempo,
voy a ver Netflix. Entonces, ¿qué hacemos, no? Pues elegimos nuestro placer por el esfuerzo que deberíamos estar haciendo. Entonces, una mente que no es educada va a ceder siempre ante primero su placer y después el esfuerzo. Si ya después la angustia nos alcanza para empezar a hacer este esfuerzo de que el tiempo ya se nos acabó para hacer la tarea, o si de plano ya nos valió, o sea, dijimos, no, ya la reprobé, o eh, nos, nos damos por vencidos, ¿no? Ante el esfuerzo, entonces eh, podemos decir que esta mente no es educada. Yo por aquí tenía unos ejemplos de de personas, bueno, no de personas, de cómo es una mente no educada. Y aquí dije, ¿no? Por ejemplo, una persona con diabetes o sobrepeso que siente antojo por tomarse un refresco. Em, lo mismo, ¿no? O sea, tenemos a lo mejor una dieta que cumplir o sabemos que em, algo nos hace daño, pero elegimos lo que nos gusta antes que lo que es correcto. Entonces, imagínense a un doctor, ¿no? Un doctor que tal vez nos va a hacer una operación y él decide que, bueno, o sea, supongamos que no tiene esta educación mental y entonces él a lo mejor tiene deudas, tiene cosas que quisiera comprar o adquirir y entonces tal vez nosotros no necesitamos una operación y él nos la sugiere porque pues eso representa dinero para él. Entonces, em, por no estar educado mentalmente, va, va a olvidarse de su ética y su moral y va a realizar actos que no son, no son correctos. Por eso yo decía al principio que la educación mental es como la base eh, o es fundamental para un cambio social en el mundo. No digamos o hablemos de políticos, ¿no? Si tú tienes en en tus convicciones o principios que el dinero que te están dando te lo están confiando por el bien de un desarrollo social y tú este, lo usas para tu beneficio personal, pues es es este dejarse llevar, ¿no? O sea, no hay una reflexión, no hay un detenimiento sobre qué es lo que estoy haciendo, por qué, a dónde voy. Eh, Era lo que les comentaba al principio, ¿no? O sea, creces, adquieres tu mentalidad con base en tus experiencias, en, en tal vez lo que te enseñaron, no sometes nada a crítica y cuando eres grande, o sea, cuando ya eres adulto, ya fuiste político y ya tienes voy a decirlo así, tus mañas, o sea, ya tienes toda eh, mm, todas tus creencias, o sea, todo eso negativo que tienes ya instalado en tu cerebro y que con eso estás funcionando, por no tener una educación mental de una reflexión, una crítica hacia esos pensamientos, no eres capaz de modificarlos. Entonces, la mente, en palabras de otra persona que también explica esto, la mente se queda fija, se queda en una forma que ya no muta, ya no es flexible. Entonces, ya está condicionado a lo que el mundo externo le presente. Em, entonces, em, esa es la explicación de la importancia de la educación mental y cómo puede cambiar pues, pues a una sociedad completa. Muchas gracias. Eso es todo.